Entre todas estas cosas que venimos viendo con tanto detalle de cómo debe ser el andar y la conducta de un hijo de Dios, esta vez dedicaremos un tiempo a ver un tema que es muy importante para todo creyente cristiano, y ese tema es el perdón. En esta ocasión no indagaremos en las profundidades de las Escrituras, simplemente trataremos de encontrar algunas señales que nos puedan ir guiando y aclarando un poco más de cómo es realmente esto de perdonar. Esta enseñanza servirá como el puntapié inicial para que en futuras enseñanzas, mediante la intervención divina del Padre, dándonos el entendimiento necesario, podamos entenderlo por completo y poder hacer así una correcta aplicación. Recordemos que el creyente cristiano tiene dos naturalezas: la vieja naturaleza, que es la de los 5 sentidos o la carnal, y la nueva naturaleza, que es espiritual, desde que fuimos renacidos del Espíritu de Dios. Esa nueva naturaleza, que es espiritual, la tenemos desde que fuimos renacidos del Espíritu de Dios. El viejo hombre o la vieja naturaleza tiene una manera carnal o de los 5 sentidos para resolver las diferentes dificultades que se le van presentando. Y muchas veces estas tienen mucho que ver con lo emocional o con lo sentimental. El hombre natural responde muchas veces a sus emociones. La nueva naturaleza o la naturaleza espiritual no está ligada a los sentimientos o a las emociones. La nueva naturaleza o espiritual responde al mandato del creador de esa nueva naturaleza. Está ligada u obedece a Él, o sea, a Dios. Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Según el diccionario Vine, la palabra contristar o contristéis está relacionado con tristeza. Denota en la voz activa causar dolor o tristeza. El Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, no puede entristecerse, ya que la naturaleza espiritual no tiene características humanas. Acá estamos frente a una figura de dicción que se llama condescencio, dándole características humanas al espíritu proveniente de Dios. La tristeza o las emociones están en nuestra vieja naturaleza carnal. Este versículo nos indica que si no hacemos u obedecemos lo que continúa diciendo después, el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, se va a entristecer. Ahí está el énfasis. Efesios 4:31. Para que no se entristezca el Espíritu de Dios, para que no se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención, dice aquí: quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para que no se entristezca el Espíritu con el cual fuimos sellados, deberíamos ser obedientes a lo declarado en el versículo 31 y 32. Y entre esos mandamientos encontramos perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32 dice: perdonándoos unos a otros. Pero no solo dice que nos perdonemos unos a otros porque Dios nos perdonó. Si nosotros perdonamos solo porque Dios nos perdonó, ya estaría buenísimo hacerlo. Pero no dice perdonándoos unos a otros porque Dios nos perdonó. Pero no dice perdonándoos unos a otros porque Dios nos perdonó a nosotros. El hombre natural tiene esa manera de perdonar. Muchas veces el hombre natural o la vieja naturaleza perdona porque hemos sido perdonados como condición. Pero en cambio, lo que dice este versículo es: como Dios os perdonó a vosotros, de la manera o el modo en que Dios nos perdonó a nosotros, de la forma en que Dios nos perdonó a nosotros. No que perdonemos en nuestra vieja naturaleza, nosotros debemos perdonar en nuestra nueva naturaleza, que es espiritual, porque Dios perdonó de acuerdo a su naturaleza. Lo que dice: como Dios os perdonó a vosotros, de la manera o el modo en que Dios nos perdonó a nosotros, de la forma en que Dios nos perdonó a nosotros. Cuando nosotros fuimos perdonados por Dios, no fuimos perdonados por un perdonador que se dejó guiar por las emociones y sentimientos, ya que la naturaleza de nuestro perdonador es espiritual. Ese perdón con que fuimos perdonados es de origen espiritual. Como Dios nos perdonó en Cristo a nosotros, así nosotros debemos perdonarnos unos a otros, con la clase de perdón con que Dios nos perdonó a nosotros. No solo nos dice que debemos perdonar, sino que por la gracia de Dios
Cuando renacemos del Espíritu de Dios, tenemos espiritualmente la capacidad de perdonar de la misma forma en que Dios nos perdona a nosotros, ya que nuestra nueva naturaleza espiritual nos permite perdonar como Él nos perdonó a nosotros, o de la manera en que Él nos perdonó a nosotros. Si no fuésemos renacidos del Espíritu de Dios, no podríamos perdonar de la manera en que Él nos perdonó a nosotros. El hombre natural no puede perdonar como Dios nos perdonó. Para perdonar de la manera en que Dios nos perdonó, debemos cambiar nuestra manera de pensar y amar como Él nos amó. Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De tal manera nos amó que entregó la vida de su Hijo por nosotros, porque Él nos amó, por eso también nos perdonó. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Perdonándoos unos a otros, de la manera en que Dios nos perdonó, perdonándoos por amor. Por ese amor agape. Pero ese amor agape no es un sentimiento, es obediencia a Dios. En cuanto a nosotros, perdonar es una demostración de mente renovada. Este perdón abarca nuestra propia desobediencia. Deberíamos perdonarnos a nosotros mismos, porque Él ya nos perdonó. Andar en perdón es andar en el amor de Dios. A veces no nos perdonamos a nosotros mismos ni perdonamos a los demás porque no tenemos la claridad y el entendimiento de cuál es el alcance del perdón de Dios. Y seguimos tratando de perdonar a nuestros ofensores en nuestro ámbito carnal o de la vieja naturaleza, con el perdón del hombre natural, no con el perdón de Dios. Tal vez no es fácil perdonar o no queramos perdonar, pero no hacemos lo que queremos, sino hacemos lo que Dios dice que debemos hacer. Cada vez que tengamos pensamientos que no estén acordes a la palabra, simplemente los controlamos, los desechamos, los tiramos y continuamos practicando el perdón, aunque no queramos. Eso es obediencia. Efesios 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren este versículo y encontraremos dos cómo debemos perdonar, siendo imitadores de Dios como hijos amados, andando en su amor, y como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andar en el amor de Dios es perdonar. Como Dios nos perdonó, podemos imitarlo perdonando nosotros. Y como Jesús anduvo en amor y se entregó por nosotros, podemos también hacer nosotros. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Romanos 12, versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Estas son parte de las obras que el Señor Jesucristo hizo. Estas mismas obras podemos hacer nosotros, y aún mayores. La conducta del Señor Jesucristo es el ejemplo que debemos imitar y seguir. Este es el objetivo a lograr caminar como Él caminó. Él perdonó hasta a aquellos que nunca le pidieron perdón. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En el momento en que Él estaba por morir en la cruz, después de haber soportado toda clase de malos tratos, más allá de lo imaginable, con todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, con los que se burlaban de Él, a pesar de todo el contexto por el cual estaba pasando, eso no le hizo perder la capacidad de perdonar. Si queremos caminar como Él caminó, haciendo las obras que Él hizo, debemos perdonar como Él perdonó. La palabra perdón es en griego, según Bain, charizomai. Quiere decir gratificar, hacer aquello que le place a alguien, hacer un favor o una bondad.
Qué bárbaro, ¿no? Esta palabra en griego significa es hacer aquello que le place a alguien, hacer un favor o una bondad. La vieja naturaleza no nos permite hacerle un bien a aquel que nos hizo un mal, porque la vieja naturaleza no perdona. Esto se puede practicar únicamente en la nueva naturaleza, en ese ámbito espiritual. Colosenses 3, versículo 12. Miren esto. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, porque hemos sido escogidos de Dios. Que no parezcamos escogidos de Dios, sino que seamos escogidos de Dios. En nuestra nueva naturaleza sí podemos gratificar, hacer aquello que le place a alguien, aunque nos hayan hecho daño. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó. ¿En qué manera Cristo nos perdonó? ¿En su ámbito carnal? ¿En su vieja naturaleza? No, Él nos perdonó en nuestra nueva naturaleza, de un origen espiritual. Ese era el perdón de Cristo. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestido de amor agape, sobre todo lo que hemos visto, vestido de amor agape, que es el vínculo perfecto. No se puede perdonar con el perdón de Dios si no se practica el amor agape, el amor de Dios. Y sobre todas estas cosas vestidos el amor, que vivamos el amor. ¿Recuerdan la palabra vestido? Ya la hemos visto en otras enseñanzas. Dice, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, es el ligamento de perfección, dice otra versión. La clave para poder perdonar como Él perdonó es renovar la mente al amor de Dios. Practicar el perdón es por obediencia, no depende de si quiero o no quiero perdonar, tampoco depende de las ganas que tenga de perdonar. Perdonamos por obediencia, aplicando las características del amor de Dios. Por eso es una obra, porque a veces cuesta mucho perdonar. Lo importante es que al renacer del Espíritu de Dios tenemos el potencial espiritual para perdonar. Y lo tenemos a Cristo del otro lado del yugo. ¿Se acuerdan que Él está en ese yugo? Para hacernos más ligera la tarea de perdonar. Por nosotros mismos es una tarea realmente difícil de realizar, pero tenemos un maestro que sabe cómo se hace. Dejémonos guiar por Él, sigamos su consejo y sigamos sus pisadas. 1 Corintios 13, versículo 5, el amor. ¿Se acuerdan las características del amor de Dios de 1 Corintios 13? Vamos a ver una nada más. 1 Corintios 13, 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no toma en cuenta el mal. Tomar en cuenta es logizomai, no lleva un cálculo, no contabiliza para luego deliberar, suponer o considerar aquello que está mal, denotando lo que es inútil o incapaz, por consiguiente malo, destructivo o perjudicial, aquello que hace daño. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si decimos que le creemos, debemos hacer su obra. Y entre esas obras estaba el perdón. Porque Él perdonó, nosotros también podemos perdonar como Dios nos perdonó. La vieja naturaleza da batalla contra la nueva naturaleza espiritual en el hombre, tratando de interferir en nuestro acto de perdonar a otros. No es nuestra vieja naturaleza la que debe tomar preeminencia en este acto de perdonar, sino que la nueva naturaleza tiene que ser la dominante en esta acción de perdonar. Si hacemos una encuesta de cuál de las obras que hizo nuestro hermano mayor sea la más difícil de hacer para nosotros, me parece que el perdón gana por lejos. 1 Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. La palabra nos deja sin excusas. No solo nos dice que debemos perdonar, sino que nos dice cómo perdonar. Y como si esto no alcanzara, Cristo nos ayuda a perdonar. Seamos mansos y nos dejemos guiar por Él, que algo sabe sobre el perdón. Le pido al Padre que nos ilumine el entendimiento en este tema del perdón, para poder ponerlo en práctica y quitarnos la pesada mochila que la vieja naturaleza nos quiere imponer. En el nombre de Jesucristo. Amén.